Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en este capítulo veremos si es recomendable comprar una versión u otra de la Ontario Rat, tanto la que se vende en AliExpress en AUS 8 por $15 o la versión que se vende en Amazon por $53 en acero D2. Vamos a la intro. Bueno, como ya sabrán, tenemos una versión ya en el canal desde hace bastante tiempo, digamos, que sería esta en naranja, que ya la han visto en algunos episodios de lo que son, lo que tienen que ver con navajas. En este caso, digamos, es una que está hecha o fabricada supuestamente en AUS 8, un acero que ya saben es de gama baja, básica, podríamos decir así, un inoxidable. Y está, digamos, su cuerpo, digamos, está hecho, o sus escamas, digamos, son de G10, que tal vez puedan ver acá. El texturizado que tiene, por supuesto, es una navaja completamente abierta, como pueden ver, para poder expulsar, digamos, la suciedad que se pueda juntar en ella. Se puede lavar fácilmente, por supuesto, por eso es que una navaja de trabajo es una navaja de trabajo pesada, de sobrevivencia incluso, por esa razón. Y porque también posee, como ya saben, arandelas y no rodamientos o valeros, como le dicen en algunos otros países, lo cual permiten que esta navaja se mantenga prácticamente siempre limpia en su eje o pivote, el cual, digamos, le da la movilidad a la hoja para que entre y salga fácilmente de su posición. Debo decir que esta navaja, que fue la primera que compré de AliExpress, de la, digamos, en la empresa Effengrow, la tienda Effengrow oficial, que ellos la venden, digamos, eh, venía mucho más, podríamos decir, que se abría mucho más fácil. Yo la ajusté más porque le hice muchas pruebas a esta navaja. Podrán ver incluso que está un poco desviada la posición de la hoja, un poco cargada en este caso hacia la izquierda, y eso se debe, y podrán ver que posiblemente hay un poco de daño en la misma hoja. Se debe a porque yo le hice pruebas bastante fuertes a esta navaja, la forcé mucho, le doblé incluso la punta bastante, por lo tanto es una navaja de la cual yo puedo hablar perfectamente de ella. Eh, Como ya les dije, el acero es un AUS 8. No puedo dar fe de que sea un AUS 8 original. Solamente puedo decir que es un acero 420C o de la familia 420C, donde también obviamente está el AUS 8, el 5CR15, el Sandvik 2 y C27, los aceros MOVA 58, el 1.4116, el 4116 acero de herramienta y toda la gama, digamos, de esos tipos de aceros que están involucrados en esa familia, que es la más básica, digamos, de los aceros inoxidables para cuchillos o para cuchillería. ¿Ok? Entonces, esta navaja funciona bastante bien, debo decir, después de que yo le di mucho castigo en pruebas, pude comprobar de que la navaja se comportaba decentemente para el acero que tiene, básico, y por lo tanto ahora yo puedo ya dar una opinión mejor de esta. Puede ser falsificación o puede ser original, no lo sé. Se dice mucho en la web, y en YouTube también, de que la tornillería de la Ontario Rat 1 debe ser en negro para ser la original, es decir, como la que tengo al lado derecho. Eso es lo que circula en la red. Otra, digamos, otra razón que se dice que no es original esta versión que vende AliExpress es que la posición de, digamos, del clip solamente se puede poner arriba donde viene originalmente y no se puede poner en la parte de abajo porque no trae el hilo hecho, digamos, en la parte inferior. Y yo he comprobado que efectivamente no tiene el hilo en esta zona, que no se los voy a poder mostrar, pero bueno, no lo tiene. En cambio, la versión original, en teoría que vende Amazon, que es esta,
sí trae toda la tornillería, como pueden ver, en negro, y además no es un G10, este es un nylon, bueno, especial podríamos decir, con fibra o algo así, y que la verdad se siente bien, pero me sigue gustando más el G10 de la versión de AliExpress. Me gusta mucho más, ¿qué quieres que le diga? También en la comparación de tamaños es un poco más grande la navaja de AliExpress. Ya se puede notar acá que es un poco más ancha incluso, ahí la pueden ver ustedes perfectamente. Y un poco más larga, no lo es, solamente es diferente nomás el diseño. Creo que es más marcado este, como por ejemplo acá pueden ver que en la parte del círculo acá está muy marcado y acá está como achatado, digamos, por decirlo de alguna manera. No está obviamente exactamente igual. Vuelvo a insistir que me gusta más esta, me gusta más la forma como está hecha esta navaja, digamos, ¿ya? Debo decir que el sistema de arandelas que trae acá la versión de, digamos, de AliExpress, digo así para que lo puedan entender, es de arandelas de teflón. Y en el caso de la Ontario Rat 1 que se vende en Amazon, viene con arandelas de bronce, como pueden ver posiblemente acá. Si me acerco un poco pueden ver el brillo ahí. Y también trae, en algunos casos, se dice que trae otra más de teflón. Yo no la he abierto todavía, así que no puedo dar fe de eso, pero sí veo que trae las arandelas de bronce, ¿ya? En el caso de esta otra, como ya les dije, no. Y la parte, digamos, interna, digamos, de esta zona no se ve bien, digamos, es diferente, digamos. Si pueden ver acá sí se ven, digamos, las arandelas en la parte interna. Déjenme poner un zoom o algo así. A ver si puedo marcarles acá de mejor forma. Ahí sí. Entonces, en esta zona sí se ve, como pueden ver, las arandelas, y en la otra no se ven. Ya, esto es algo, bueno, solamente estético, me imagino, pero para que lo sepan. Así que, en este punto, digamos, perdón que voy a correr nuevamente el zoom. Un poquito, perdón, que se me va esta cosa. Ahí. Esas son algunas de las diferencias que estamos viendo, digamos. Obviamente los aceros también son distintos. Tenemos un D2, como ya saben, es un acero semi-inoxidable, los que sabrán, obviamente. Y como ya habíamos hablado antes, el AUS 8 es un acero inoxidable de gama básica, digamos. Y bueno, vamos a ver algunas pruebitas de corte. Vamos a hacer en papelitos, como siempre lo hacemos. Vamos a probar qué tal está esta. Como pueden ver, está rajando un poquito, no está muy bien finita, digamos, por decirlo así, o nítida. Aunque ahora parece que se afirmó un poco, no sé si fue algo mío o no, pero aquí estoy tratando de que corte mejor. Vamos a ver qué tal está la versión en D2. Que obviamente está mucho mejor, porque debo decir que el día de ayer grabé otro video, recuerden, y subí al canal haciendo el reperfilado de esta navaja y poniéndola al mismo nivel de la de AUS 8. Y el motivo, como ya sabrán, fue de que esta navaja se comportaba bastante mal trabajando en madera. Es decir, esta versión trabajaba mucho mejor en madera que la versión en D2, que vale mucho más, por supuesto. Y por esa razón el filo o el, digamos, ángulo de filo yo lo modifiqué de 22 o 23, que no recuerdo exactamente el ángulo que traía, 22 o 23 grados. Lo rebajé a 18 grados, que es lo mismo que tiene esta Ontario Rat en AUS 8. Así que ahora vamos a probar qué tal va. Un segundito, pero antes de hacer eso quiero asegurarme de que esta navaja esté nítida, perdón. Vamos a pasarle un poco el asentador, ya que esta es una navaja que yo la he usado mucho, así que la vamos a poner a punto de alguna manera, ¿cierto? Para que puedan ser las pruebas lo más parecidas posible. Lo vamos a dejar tan nítida, ojalá, como está la versión en D2. Y
A continuación le haremos otra prueba en papel y vamos a verificar esto que esté bien. Se lo estoy mostrando porque podría haber saltado este pedazo, pero para que vean que estamos haciendo esto en pos de ser bastante equitativo. Y en este caso sí se desempeña bastante mejor de lo que estaba, sin ser extremadamente nítida como sí lo es ahora. La versión en D2 está cortando bastante bien, ya no está rajando el papel prácticamente. Vamos a ver si podemos hacer algún corte rápido. Sí, no es exactamente, digamos, una Gillette, pero se desempeña bastante bien. Bueno, en este punto vamos entonces a hacer una prueba en madera para que puedan ver qué tal está trabajando ahora. Vamos a hacer acá la de AUS 8 y espero que puedan ver ahí. Ok, eso sería lo que hizo la versión en AUS 8. Vamos a ver ahora la versión en D2 acá mismo, pero más atrásito. Perdón que rompí ahí. Vamos a ponerla acá. Y como pueden ver, ya le está costando entrar. Por alguna razón que no puedo entender, a esta navaja le cuesta mucho entrar. No sé si es la posición de mi dedo, que aquí la estoy cambiando incluso, pero en este caso estoy bien porque no puedo poner este palito más acá, más cerca mío. Y como pueden ver, hay una diferencia. No es tan grande, pero sí la hay. Estas plumas, por decirlo así, son más cortas que las que hace la otra versión. Vamos a tomar la otra versión nuevamente y vamos a hacer esto mismo acá arriba. Y esta debo decir que me parece mucho más cómoda que esta versión. Esta es más pequeña, así que si tienes las manos pequeñas te va a ir mejor obviamente la versión que vende Amazon y que supuestamente, digo supuestamente porque al final no sabemos nada de estas cosas, que es original, digamos. Y en cambio la versión que vende AliExpress, que es un poco más grande, me parece más cómoda, por lo menos para mi mano, que tengo una mano más o menos grande. Y como pueden ver, sigue entrando mejor en la madera. De hecho, tengo el dedo lejos acá también. Ni siquiera lo tengo encima, como ahora. Ahora sí lo voy a poner encima. Y aún así, este navajón, digo yo, porque miren de la forma que entra. Y en este caso, esta navaja de acá no lo hace. Y esa es la razón por la cual yo... bueno, dudo de la calidad que tiene esta. No sé si funciona así el D2 en contra de un AUS 8 o no. Lo que sí puedo dar fe, y lo que sí sé, que el AUS 8 supuestamente tiene propiedades muy parecidas al Zambic, que lo hacen, digamos, ser bastante también cortante y penetrante. Por lo tanto, si el AUS 8 es original en esta navaja, se podría justificar de que corte mejor que el D2. Esto es algo realmente difícil de comprobar desde mi parte, porque no tengo un laboratorio para hacer un examen exhaustivo, digamos, de moléculas digamos, de la composición química de estos aceros. No lo puedo hacer, lamentablemente, obviamente que no. Sin embargo, en esta prueba ustedes pudieron ver, y vamos a hacer otra prueba de corte para ver qué pasa. Miren cómo se mantiene este, por ejemplo. Perfecto. Este se nota que es un D2, obviamente no sufrió nada, ningún daño, nada, porque en realidad es muy poco lo que hicimos. Pero como vieron en el video, acuérdense que el Easy 4 sí sufría pequeños problemas de corte ya una vez haciendo algo en madera. Vamos a ver qué pasa con este. Y efectivamente este ya pierde la nitidez, ahí se puede ver, espero que puedan ver en el... que ya empieza a morder, digamos, el papel. ¿Ven? Miren, ni siquiera le cuesta entrar incluso un poquito. Sigue cortando, pero tengo que inclinar mucho la hoja, digamos, para que pueda entrar en el papel. No lo puedo hacer tal vez desde esta forma, miren. No puedo. No puedo en esta posición, en perpendicular, digamos. En cambio, con este sí puedo, miren. Sí puedo entrar. Y con este definitivamente no puedo. ¿Ven?
Espero que se den cuenta porque esta es una prueba bastante... Miren, ahí entró recién. Claro, encontré seguramente un espacio o una parte que no estaba tan dañado. Sin embargo, vuelvo a insistir, a ver, aquí, ahí sí entró. Y sigue cortando bastante nítido. Por lo tanto, tenemos una diferencia de acero. Claro que sí la hay. Exactamente podemos verlo en los cortes de papel. Y en este punto, es una decisión bastante complicada si tuviese que elegir uno de los dos para mí. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un acero de mejor calidad, efectivamente. Tenemos una herramienta, en este caso una navaja, que si bien es cierto, no está tan pulcra, diría yo. Y se las voy a mostrar un poco más de cerca también esta, que no la había mostrado, que por ejemplo trae detalles como ese, por ejemplo, aquí en esta parte del mango, digamos, que no está perfectamente, digamos, tiene un pedacito menos, qué sé yo, esas cosas y esos detalles, perdón, que no se ve bien ahí, en esa parte. Déjenme ver si puedo hacer que esto enfoque bien. Ahí. Vamos a ver hasta dónde lo hace. Y ahora, como les voy a seguir mostrando acá a continuación, también es exactamente como la otra, o sea, está abierta, digamos. La construcción es sólida, sí, claro que sí. Se siente obviamente una navaja sólida. Esto no se mueve para ningún lado. Se ejecuta y se abre bastante bien. No tiene ningún problema en ese sentido. Y esta versión también está muy firme porque yo de hecho la tengo incluso más apretada, como pueden ver, ni siquiera se mueve casi la hoja, la tengo así porque por razones, digamos, de que no me interesa que se abra rápido, porque en realidad para mí es una navaja de trabajo que uso bastante y la puedo abrir así o así sin ningún problema. Así que por esa razón la mantengo así. Sin embargo, vuelvo a insistir, si evalúo estas ambas navajas, digamos, solamente lo que respecta a corte de papel, claro, obviamente el papel lo está cortando de mejor manera, digamos, la versión ya en T2, ¿cierto? Como pudieron ver acá. De hecho, puedo hacer ese corte hacia abajo y esto no sé, no, este no lo hace. En la punta puede que lo haga, a ver que no lo he usado mucho. Ahí. De hecho, voy a demostrarles de que ya perdió un poco la nitidez, obviamente. Y déjenme ver cómo está el filo exactamente. No se ve que esté tan mal, así que no entiendo por qué, digamos, perdió tan rápido la nitidez. Vamos a ver ahora, a ver con ese poquito. Sí, ahí la recupero inmediatamente, ¿ven? Claro, eso es porque el acero es muy blando nomás, nada más que eso. Sí, esa es la razón. Así que, si ustedes me preguntan cuál deben comprar, es completamente a elección de ustedes. Porque si yo evalúo, por ejemplo, la ergonomía de trabajo de la navaja, me gusta más esta versión. Ya lo dije, yo tengo manos más o menos grandes y no creo que sean más allá de lo que tiene el promedio en realidad de hombres de mi estatura, digamos unos 75, con textura gruesa, así que no creo que salga muy diferente a lo que pueden tener ustedes como talla, digamos, a eso es lo que voy. Las dimensiones ya las saben, pero se las voy a repetir por si acaso. Perdón que no lo haya dicho, pero como esta es una comparativa, no es revisión. Bueno, de mango, este tiene de ancho total, tiene 23 centímetros y parte interna tiene 12, tiene 9, 10. Es decir, lo que quiero decir, digamos que esta parte, desde aquí hasta acá, tenemos 10 centímetros y tenemos 12 en total, ¿ya? Eso es para que se hagan una idea. Así que es un mango bastante bien. Está bastante bien. Tiene casi 9, 8,8 de filo útil y 9,5 de filo total, de hoja total, digamos. Recuerden que esta trae un reposadedo acá abajo, que podemos poner perfectamente nuestro dedo acá. Y yo creo que ese es uno de los factores que ayuda bastante más a esta versión, porque como es más grande, un poco más ancha, mi mano por lo menos y mis dedos se asientan bastante bien para trabajar de cerca y muy cerca a la hoja. En cambio, en esta versión que es más fina, se me complica un poquito más. No es tan cómoda como si es más cómoda para mí, vuelvo a insistir, esta navaja.
Por eso insisto, si tus manos son pequeñas, no te compres la versión 2, cómprate la versión 1, pero la que vende Amazon, creo yo, que esa sería como la mejor alternativa. Vamos a volver a intentar hacer algo acá, y ahí, como pueden ver, y ahora está entrando un poquito mejor. Tal vez haya sido la madera al otro lado, no lo sé. Bueno, ahora yo estoy imprimiendo toda la fuerza que puedo, y como pueden ver, ahora comenzó a trabajar bastante mejor. No sé si era la posición en el otro lado que no podía hacerlo. Vamos a ver acá. Y esta también trabaja bastante bien. O sea, y de hecho es que se siente, digamos, que entra mejor incluso en la madera. Me pasó con el Easy 4, y la verdad que, bueno, no voy a decir nada más. Así que en este punto, miren, ahora sí se ven un poquito más parejas. Sin embargo, vuelvo a insistir que para trabajar con ellas en la mano, esta se siente mucho más pequeña, ¿ya? Mucho más pequeña que digamos la versión en AUS 8 de AliExpress. Pero como pueden ver, sí hizo efecto obviamente el cambio de perfil, porque ahora sí entra bastante más de lo que entraba antes, digamos, de haberle hecho ese cambio. Y como vuelvo a insistir, está más obviamente pareja lo que era esta. Sin embargo, esta sigue entrando mejor. O sea, si se dan cuenta aquí, miren, esta sigue haciendo barbaridades. O sea, es que esta navaja es increíble. No sé cómo decirlo. Pero bueno, es lo que es. Ahora, en conclusiones, pues tienen que saber de que esta navaja, si bien es cierto, es más económica, cuesta $15, corta así de bien en la madera, entra así de bien en la madera, se siente bien en la mano, pero va a perder rápido el filo. Como lo pueden ver acá, ya ni siquiera quiere entrar, o entra, pero le cuesta un poco. Pero estamos hablando de los filos prácticamente de nitidez, filos que obviamente se entienden que son para hacer este tipo de corte, tiene que estar muy nítido el cuchillo. No significa de que la hoja, digamos, no siga cortando, por supuesto que va a seguir cortando igual de bien. Como pueden ver, estamos hablando de la nitidez del filo. Ojo, no estamos hablando de que se pierda completamente el filo en la hoja, no, por supuesto que no. Si esto sigue cortando bastante bien y sin ningún problema. ¿Ya? Cuando hablamos de perder el filo, es prácticamente la sutileza, la nitidez del filo máximo, digamos, que podemos conseguir obviamente en una pieza como esta. Si por ejemplo yo quisiera afeitarme mi brazo, supongo obviamente que no lo voy a poder hacer con ninguna de las dos versiones, creo, no lo sé. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar acá en mi piel, digamos, voy a intentar hacer algo de ver si puedo sacarme algo bello o vellosidad. Como pueden ver, nada, ni siquiera en la hoja. Y si lo intento con la otra, sí, esta sí cortó. Como pueden ver, hay vellos, digamos, en la hoja, y de hecho se nota que me cortó algunas partes de aquí de la vellosidad, digamos, en esa zona, digamos, aquí. Ahí tengo vellos cortados. Así que imagínense, después de todo lo que hicimos con ella, me pudo prácticamente afeitar. No de forma perfecta, pero lo hizo. De hecho, si me la paso de nuevo, tal vez voy a afeitarme un poquito mejor. Así que sí, claro que sí. Sí, me pegó una buena afeitadita, como pueden ver. Así que en este punto, bueno, la decisión, como siempre digo, es de ustedes. Yo pudiese haberles recomendado inmediatamente esta, sin duda alguna, por su precio, por su valor. Sin embargo, deben saber las falencias que tiene con respecto a la Ontario Rat D2 de Amazon, que es original, obviamente, se supone. Y la versión, digamos, de AliExpress tiene algunas falencias que, como ya las he nombrado, están, para recapitular, la tornillería, digamos, los orificios para cambiar el clip, este clip que está acá, digamos, que acá no se puede poner en otra posición, solamente acá arriba, y me parece que a un solo lado también, si no me equivoco. Déjame ver este de acá. A ver. Sí, acá lo tenemos. Bueno, como pueden ver, en esta parte sí entra el hilo, sí entra el tornillo, digamos,
Vamos a ver al otro lado si también lo hace. Y efectivamente no lo hace. El del medio yo lo había tratado de ingresar antes con él. Como ven, miren, si yo lo esfuerzo esto, lo más probable es que se rodee. Como ven, no está entrando, está fijo. No entra. Así que es verdad lo que se dice de ella, como ya les dije anteriormente, que no se puede cambiar de posición. Ahí está, no entra más, no lo puedo forzar. Y si me voy a la parte de abajo, déjenme cerrar esto, está un poco peligroso aquí. Si me voy a la parte de abajo, en estas perforaciones que están acá, por ejemplo, lo voy a intentar. Y como ven, tampoco entra, se queda ahí dando vueltas. O sea, una vez que topa digamos el metal, ya no entra. Ya voy a darlo vuelta para insistir al otro lado, para que lo puedan ver. Es real, digamos. Y la misma situación. Claro, se traba ahí un poco porque obviamente el G10, digamos, le da un poco de firmeza en esa parte, pero no tiene hilo. Así que como pueden ver, solamente se puede poner, digamos, en esta posición. Y no hay más. O sea, es esta o nada. ¿Ya? Que le puedes hacer tu hilo, sí, teniendo unos machones, digamos, por supuesto que se le puede hacer hilo. Vamos a dejar puesto esto aquí a modo de ejemplo, digamos, para que vean cómo se ve. Vamos a dejarlo puesto aquí. Tal vez debí hacer el video con esto puesto, ¿cierto? Pero bueno, lo siento, no lo había puesto. Pero bueno, ahí está el clip, como viene, digamos, en esta versión. Y como ya les dije anteriormente, no se puede poner al otro lado. Diferencias que hay entre las dos versiones, como ya saben, en algunos casos, porque no en todos, aquí debiese traer la O, incluso porque he visto versiones que traen la O de Ontario acá. En este caso todavía sigue trayendo la misma que esta, la de la escuela, digamos, o claro, la de la escuela trae acá, de Randall y Adventure Training, y no trae, digamos, la O de Ontario. No sé si es porque Ontario finalmente quebró y estas navajas se siguen vendiendo ahora como Randall, porque por la demanda que hubo, parece, no lo sé. Pero es importante que sepan y bueno, hayan visto esta comparativa de estas dos navajas. Creo que he sido lo suficientemente claro para que puedan entender y decidir ustedes mismos cuál sería una mejor alternativa. A ver, en mi caso personal, yo la recomendación que les doy es que si tienen más de 50 dólares, si pueden comprar esta navaja, la compren. Obviamente, si les gusta la RAT 1, cómprense esta versión. Sin duda es mejor que esta. No puedo decir otra cosa. No les puedo estar mintiendo y decirles que compren un artículo, digamos, que si bien es más barato, no es ni se desempeñará igual que este, que sin embargo no entraba bien en la madera por el perfil del filo. Ya les dije que tenía, que era muy ancho, digamos, era más robusto, así que tampoco es que sea malo, sino que entraba menos nomás, nada más. Yo se lo cambié y si a ustedes les gusta también lo pueden hacer, no hay problema en eso, por supuesto, teniendo la herramienta indicada, y van a tener una mayor penetración de este cuchillo. Ahora, navaja, perdón. En este punto, digamos, si tienes los 50 y tantos dólares, si te gusta esta navaja, cómpratela. Claro, obviamente va a salir un poco más cara con el envío, tal vez los impuestos que tengan que pagar en cada país, pero sin embargo es una muy buena elección, ¿ya? Muy buena elección, y por eso hice esta comparativa ahora ya como final entre las dos, porque esta es la que más se conoce también, o mucho se conoce en la web, que es una versión económica, que no está del todo mal. No digo que está del todo mal, si no tienes el presupuesto para comprarte esta, que va a tener que invertir obviamente más de 50 dólares con todos los gastos que hay que pagar además. Comprarte esta navaja con envío gratis tal vez por 15 dólares tampoco es una mala idea, y eso al final va a depender de ti, de tu decisión. Ya dije los puntos a favor que me parecen mejores en esta navaja que en la otra, y para mí es, primero que nada, lo repito, la ergonomía, el corte, digamos, que es muy bueno, me gusta el corte como va,
cómo avanza. Y vuelvo a insistir, la ergonomía, el corte y bueno, y para de contar, y el precio. Bueno, eso sería lo otro, $15, ¿ya? Eso para mí es lo mejor que tiene esta versión. Ah, y el G10, por supuesto. El G10 de las cachas, digamos, me gusta mucho más que este nylon especial o como sea de fibra o esas cosas. ¿Ya? Y el tamaño, claro, es un poquito más ancha como ven y eso también se agradece, por lo menos para mí. Así que eso es lo que yo rescataría de esta navaja. Si a ti no te importa tener que estar reafilando como yo lo hice aquí en vista de ustedes sin cortar el video en algunas partes, digamos, obviamente, si no te importa hacer eso, bueno, cómprate esta. Si está bien igual, si al final teniendo, digamos, una navajita, digamos, que funcione, está todo bien. Ahora, pero tienes que entender que va a pasar esto, ¿ves? Mira, en algunos puntos sí va a cortar bien y en otros no. Y hay que asentarla nada más, sí, pasarle un asentador. O también lo puedes hacer en la mezclilla de tu pantalón, que si yo pasarla también puede recuperar un poco la nitidez. Pero debes saber de que si te vas con esta navaja al monte una semana o te vas de campamento, va a tener que pasar reafilándola mucho más tiempo que una versión en D2 original como lo es esta de acá. ¿Ya? En este caso, como pudieron ver, me pude hasta afeitar prácticamente y sin haberle hecho nada, ni haber, en todo el rato que hemos estado grabando el video, no he tocado ni siquiera para nada esto, y sin embargo esta lo he hecho ya un par de veces, incluso hasta una tercera vez podría haber sido, para poder recuperar ahora incluso el filo y poder llegar a la nitidez de esta, que de hecho lo voy a hacer como última parte del video, para que puedan ver que la forma que está cortando ahora, que ya ni siquiera casi entra, se rompe. Entonces vamos a tener que nuevamente refilar esto o asentarlo, perdón, asentarlo. Le vamos a pasar un poquito aquí con la pasta, digamos, ¿cierto? Esta vez lo vamos a asentar un poquito más y luego, digamos, lo vamos a tratar de probar qué tal está. Entonces aquí ustedes pueden ver en vivo, digamos, la diferencia de tener acero D2, que es un acero semi inoxidable, como ya les dije, contra un acero blando de la familia de los 420, que están todos metidos aquí, como les dije, desde los 5CR15, como ya les dije, 420, todos los HC incluso también están metidos acá, aunque sean muy HC, tienen más dureza, retención de filo es un poco más, no es tanta la diferencia. El Sambic también, que Mora se salva obviamente porque tiene un vaciado Scandi nada más. No, si tuviese un vaciado plano, olvídese, pasaría sin filo. Así que ese digamos lo que rescatan o lo que hace mejor, digamos, al filo y a las cualidades del Mora, digamos, ya es el filo. Así que en este punto, como ven, estamos tratando de recuperar la nitidez ahora total de esta hoja, ¿ya? Y de este filo, el AUS 8, el acero AUS 8, que como ya les dije es más blando, si es que fuera original, porque tampoco puedo dar fe de que sea original. Y vamos a ver si efectivamente se recuperó o no. Y sí, podríamos decir que sí, está bastante mejor de lo que estaba. Sin embargo, no me confiaría de ella, pero está bastante mejor en este punto. ¿Ya? O sea, está cortando más. Sin embargo, todavía está como rajando un poquito la hoja. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que todavía le falta. Está como... no está 100% nítido. Y esto tal vez ya requiera incluso un reafilado ya con piedra. No podría, digamos... decir exactamente hasta qué punto, digamos, necesita ya recuperarse. Tendría que pasarlo por una piedra. Vamos a hacerle un poco de filo convexo aquí, a ver si lo que quiero recuperar la nitidez total de este cuchillito, de esta navaja, perdón. A ver, claro, ahí sí. ¿Se dan cuenta? Sí, lo cargué un poco más ya y aquí ya se recupera mucho mejor. ¿Ven? No está todavía incluso a la par del D2, ojo. El D2 sí está mejor en este punto. Pero bueno, es lo que es. Así que
Bueno, voy a terminar ahora el video porque en realidad nos alargamos bastante. Es importante siempre que al final la decisión, por supuesto, la tomen ustedes. Ustedes son los que son digamos, los que deben decidir si comprar o no una versión u otra. Yo solo les presento, digamos, los artículos acá y ustedes tienen la última palabra, por supuesto que sí. Así que, como ya les dije, recomiendo que si tienes el dinero suficiente te compres la versión original en D2. El D2 te va a aportar una dureza extra que, sea o no este AUS 8, va a ser superior. Sí o sí va a ser superior, ¿ya? En retención de filo, en dureza y esas cosas. Así que no tengo nada más que agregar. Si no tienes el dinero suficiente para una versión de esta, cómprate esta. Tampoco irá mal, pero debes saber que tienes que refilar más seguido, ¿ya? Si no la vas a ocupar para tareas tan de corte fino como lo que hacemos, digamos, con papel y estas cosas, si no lo necesitas para cosas así, va a andar bien, bastante tiempo, digamos, sin necesidad de tener que ser refilada. Por el contrario, si necesitas un filo preciso, un filo nítido, mucho tiempo, o siempre, o casi siempre, entonces tienes que contar dinero y comprarte una versión en D2, sí o sí, ¿ya? Y la versión original, por ejemplo, por supuesto, como esta. Así que esa es mi recomendación ahora mismo, ¿ok? Así que, bueno, me despido. Espero haber aclarado algunas dudas de ustedes, de los que estaban por comprarse esta navaja o estaban mirando incluso la Ontario Rat de Amazon, digamos, la versión en D2. Espero haber abierto sus ojos en este sentido, de que se den cuenta de que sí, efectivamente, la versión en D2 es superior a la versión en AUS 8 que vende AliExpress. Así que bueno, ahora sí me despido y los dejo invitados para el siguiente video, que se suscriban, que me den un like, que me ayuden a que este canal, digamos, siga creciendo, y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.